Buenas noches, nuevamente estamos acá con ustedes transmitiendo el servicio del día miércoles. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a todas las iglesias. Bendecimos a Iglesia Malacatán, bendecimos a la Iglesia Tapachula, a todas las hermanitas simpáticas de por allá que las recuerdo muy bien. Bendecimos, Padre Celestial, a toda la humanidad, a toda la gente, a todos los hermanos, Iglesia Cefa. Los benditos de Dios sean nuestros hermanos, ahí los estamos extrañando, pero aquí nos estamos mirando, amén. Así es que yo les traigo una palabra preciosa. La palabra de Dios es muy preciosa y edifica. Así es que prestemos atención a lo que dice Salmo 136. Dice la palabra de Dios: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué dice el Señor? Alabadlo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Alabando al Señor. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es para siempre. No es para un momento, para hoy, para el día de mañana, para el día de pasado. Es para toda la eternidad. Las misericordias de Él son nuevas cada mañana. La misericordia y el amor de Dios son el fundamento de todas sus obras a favor de sus hijos y el origen de toda acción de gracias a ellos. Su misericordia incluye su fidelidad y su bondad. El Señor es fiel. Él quiere que sus hijos también seamos fieles. Para siempre, dice, es la misericordia del Señor. Para siempre, amados hermanos, tengamos la confianza en el Señor de que dice su palabra preciosa: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Él no es malo, Él es bueno, dice, porque para siempre es su misericordia. El mundo se puede estar cayendo, tenemos la certeza que Dios es nuestro papá. El mundo puede estar al revés, como dice por ahí, patas para arriba, pero Él es nuestro papá. Tenemos la certeza que Él es nuestro papá. Y Él toma control de nuestras vidas, de sus vidas, de mi vida, de la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares. Él toma control, porque Dios es nuestro Padre celestial. No podemos caer en pánico, estrés o incertidumbre. Yo quiero contarles algo que vi. Casi no me gusta ver mucha televisión. Les decía por qué. Cuando nomás inició eso, la fama del coronavirus, de esa enfermedad, estábamos todos, me imagino que también ustedes, estaban todos viendo televisión. Ay, ¿qué está pasando? Que la muerte aquí, que la muerte allá. Pero déjenme contarles, una mujer, en esa noticia, una mujer se subió a una terraza. Ella quería saber y quería ver cómo eran las carreteras sin gente, sin carros, sin humanidad. Entonces se subió a la terraza. Y déjenme contarle, mis amados hermanos, amigos y familiares que nos están escuchando, nos están mirando. Esa mujer como que le dio vértigo y dijo para abajo, ¡pah! Y cayó. Y ¿saben una cosa? Se mató. Sabiendo que está la televisión para poder ver las calles, nunca se suba a la terraza, porque esta mujer murió y cuando los bomberos llegaron, inmediatamente ella estaba muerta. ¿Por qué? Porque fue curiosa. ¿Por qué? Porque le dio incertidumbre, le dio pánico. Y ella tenía curiosidad. No sea muy curioso, no sea muy curiosa, porque eso le pasó a ella por ser curiosa. ¿Qué tan fácil es en la televisión ver las calles solas? Ver toda aquella soledad, aquella incertidumbre que hay. Por la televisión se puede ver, ¿verdad? Así es que yo no les aconsejo que se suban a la terraza, porque les puede pasar lo mismo. Amén. Para siempre es la misericordia del Señor. Él llevará la provisión a su hogar. A veces nosotros nos sentimos tan solos y sentimos de que Dios nos abandonó y que nos hace falta la comida, nos hace falta el alimento, nos hace falta las tortillas, nos hace falta el arroz, nos hace falta el frijol. Pero Jehová es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor. Jehová Jireh es nuestro proveedor. Para siempre es la misericordia de Dios. Tengámoslo en nuestra mente, en nuestra cabecita, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana.
y son para siempre. Él llevará los alimentos. Tengamos fe en nuestro Padre Celestial. En esta noche preciosa vamos a orarle a nuestro Dios. Si usted quiere, puede inclinar su rostro o ahí con sus ojos abiertos, como sea, ahí como a usted le guste. Pero vamos a orarle a nuestro Dios y vamos a decirle: Señor, somos tus hijos. Si hay alguien que se considere que no es hijo, este es el momento de decirle: yo quiero, Señor, ser tu hija. Yo quiero ser tu hija. Escríbeme en el libro de la vida. Escríbeme en el libro de la vida, Señor Jesús. Yo quiero ser salva. Yo quiero recibir la salvación. Y la salvación solo se recibe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que felicitaciones si tú hiciste esta oración. Si tú hiciste esta oración, ten la seguridad de que ya estás apuntada o ya estás apuntado en el libro de la vida. Y te felicito. Es la mejor decisión de tu vida. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta noche. Gracias por esa administración. Gracias por esa administración que está llevando a cabo por nuestro hijo Milton. Padre Celestial, bendice a nuestros hijos. Bendice, Padre Celestial, a mi nietecita. Bendice a mi nuera. Bendice a los hermanos de Dios. Bendice a todos los pastores, Padre Santo, en el nombre de Jesús. A todos los líderes, mi Dios bendito, bendícelos en esta noche. Y vamos a prestar para seguir escuchando la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Buenas noches, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Gracias a Dios porque estamos acá nuevamente. Y gracias a Dios por la tecnología que nos permite acercarnos. La tecnología es buena y hay que usarla, porque al final debemos de utilizarla para los propósitos de Dios. Y hoy pues que estamos en esta cuarentona, entonces podemos estarnos comunicando y viendo de esta manera. Así es que los bendecimos, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Un saludo y un abrazo a la distancia a todos los hermanos que nos escuchan. Platicaba con la hermana Claudia, está en Nueva York. Todos los hermanos que nos ven en muchos lugares, Estados Unidos, Virginia, Panamá, México, nuestros hermanos de Malacatán, que están siempre pendientes, y por supuesto la iglesia Zona 6, que está en nuestro corazón y en nuestra mente. Que el Señor nos los bendiga, que el Señor nos los guarde, y que podamos seguir mientras que esto termina, pues vernos aunque sea de esta manera, porque eso es lo que al Señor le agrada, que nosotros podamos tener ese contacto de alguna manera y escuchar su palabra, lo que Él quiere decirnos. Y yo quiero que hablemos hoy con respecto de meditar en la palabra de Dios. O sea, ¿qué es la meditación en la palabra de Dios? La vez pasada hablábamos de la importancia de meditar en la palabra de Dios. Pero ahora, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Y por qué es tan importante para Dios? Porque el Señor nos lo expresa. La Biblia, cuando utiliza la palabra meditar, lo que está diciendo es la manera de comunicar diferentes ideas y significados, como por ejemplo, oír la palabra de Dios, reflexionar en las obras de Dios, recordar los hechos de Dios y considerar o pensar en la ley de Dios. Eso es lo que significa meditar. O sea, no es solo una lectura, no es yo agarro la Biblia, le doy una leidita y pues ya con eso me siento suficientemente bien, sino que es meditar. Y el tema que quiero compartir: ¿qué es meditar en la palabra de Dios? O sea, ¿cómo nosotros podemos hacerlo y lo que esto significa? Y sobre todo, la importancia que para Dios es esto. Y para eso vamos a estar leyendo el libro de Filipenses. Aquí vamos a ver lo que
lo que la Biblia nos lo expresa y leámoslo. Y entonces vamos a empezar a reconocer y a ver lo que Dios quiere en cuanto al significado de meditar. Y dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Mire, esto es algo precioso, me gusta esto. Dice si tiene algo de verdad, si es digno, si es justo, si es puro, si es amable, si es honorable, si tiene alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Ahora, ¿por qué Dios nos dice que nosotros veamos de esta manera lo que significa ser puro y todo lo que veíamos acá? Porque cuando vemos estas aristas, estas partes de lo que Dios nos habla de este pasaje de las Escrituras, solo vemos un compendio de cosas maravillosas. Está pidiendo que veamos lo que si hay algo que no vale la pena. Si, mire, comadre, ¿qué tal si hablamos de la novela y se recuerda usted que la Rosa de Guadalupe y esas cosas? Eso no tiene sentido. Entonces, ¿por qué vamos a meditar en eso? Por eso dice la Biblia, si es algo verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, y si hay alguna virtud que merezca elogio, oigan esto, que merezca elogio, en esto mediten. Esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ahora, ¿dónde podemos encontrar algo que llene todos estos requisitos para poder nosotros tomarnos el tiempo, dedicarle el tiempo y meditar? Porque el tiempo es vital, hermano. El tiempo es sumamente importante. Mire, la palabra de Dios debe transformarnos. Yo siempre lo he dicho. Mire, la palabra de Dios no es para alegrarnos. La palabra de Dios no es para solamente limpiar nuestra conciencia, aunque sirve, pero no es simplemente un hecho de que limpio mi conciencia, voy el domingo a la iglesia, me somato 3 veces el pecho y ahí sigo pegando todo de lunes a sábado. No, eso no es. La palabra de Dios lo que es debe transformarnos. Cuando nosotros predicamos algo, lo que tenemos que ayudar o pedirle ayuda a Dios, porque al final, recuerde, una cosa sí es bien importante. Nosotros solamente predicamos, somos siervos inútiles. Nosotros damos a conocer lo que el Señor quiere que demos a conocer por medio de su palabra. Pero dice la Biblia que el que convence al hombre de pecado es el Espíritu Santo. O sea, no soy yo. Ay, es que viera cómo habla de bonito él y él. No, de ninguna manera. Es el Espíritu Santo el que convence al hombre de pecado. Y es lo que nosotros necesitamos. Por esta razón es que la palabra de Dios nos transforma. Recuerde que lo que está escrito en la Biblia fue lo que Dios hizo. Ahí están escritos los hechos de Jesucristo en la tierra. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es meditar en esas cosas. En cada caso se enfatiza cambio de conducta como el resultado de nuestro encuentro con el Dios viviente. Cuando el Espíritu de Dios entra en mi vida, transforma mi vida, entonces ya mi tiempo no está para estar siendo perdido. Yo siempre les digo a los hermanos, miren mis hermanos, yo ya pues tengo 20 años, cerca de 20 años en el ministerio, tal vez no es mucho, tal vez es poco, tal vez no sé, eso no viene al caso ahorita, pero me pongo a pensar que si hubiera algo más importante que hacer que esto, por favor díganmelo, porque yo ya hace mucho tiempo decidí no perder mi tiempo, válgame la redundancia. Entonces nosotros lo que hacemos es meditar en la palabra de Dios. Y yo lo que espero es que la palabra de Dios transforme nuestra vida. No solo nos alegre el corazón, no solo nos haga sentirnos bien, sino que transforme nuestra vida. La meditación cristiana, mi hermano, es la habilidad de oír la voz de Dios y obedecerla. Esa es la meditación cristiana. Con la práctica de la meditación cristiana, nosotros crecemos espiritualmente. Es un ejercicio espiritual que nos mantiene en forma y en buena salud interior.
A mí me gusta lo que dice el salmista. Yo quiero que miremos el Salmo 19:14. El Salmo 19:14 dice algo bien precioso. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Oiga, mire lo que está diciendo. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de ¿quién? De mi corazón. O sea, grato lo que digo y la meditación que hay en mi corazón. Recuerda que la misma Biblia nos dice a nosotros que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando yo medito en la palabra de Dios, cuando yo lleno mi corazón de la palabra de Dios, cuando yo lleno de las cosas que Dios está haciendo, entonces yo hablo cosas buenas. Y entonces eso tiene elogio, lo que dice la Biblia. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo noble y todo lo que sea digno de un elogio. En eso meditemos. O sea, no perdamos nuestro tiempo hablando charadas, sino que viendo y meditando en la palabra de Dios. A través de este hermoso texto del salmista, Dios desea que nosotros le pongamos mucha importancia a la meditación en nuestro interior. Y él mismo lo dice, sean gratas delante de ti, Señor. Mire esto. Oh Señor, roca mía, redentor mío, y la meditación de mi corazón delante de ti. O sea, lo que yo estoy meditando sea grato delante de ¿quién? Delante de Dios. A nosotros nos van a criticar. Probablemente alguien le va a decir a usted, mire, es que yo siento que esos evangélicos son muy gritones y bullistos y tanto escándalo que hacen. Y cuando oran algunos se caen y dan vueltas en el aire y todo. Y la gente a veces no entiende. Yo no voy a juzgar a los que se caen o no se caen. Eso no es mi labor. Pero lo que sí es que tenemos que meditar en nuestro corazón y que eso sea grato y agradable a Dios. Porque estamos meditando aquí en su palabra. Que sea agradable mi meditación. Yo me alegraré en el Señor, dice también. Debemos buscar agradarlo a Él con nuestra meditación. Esa es la importancia de aprender y saber meditar. Por la palabra nosotros conocemos al Señor, conocemos a Dios. Mire, hermano, ahí más adelante lo vamos a ver, la importancia que es esto y cómo mediante la lectura de la palabra, en una meditación profunda, una meditación, yo diría más honesta, nosotros podemos escuchar el sentir de Dios. A través de la meditación nosotros podemos obtener un entendimiento mayor del carácter de Dios y también de algunas de las verdades profundas de nuestra fe, porque se conectan a sí mismos. Conocemos el carácter de Dios y también de las verdades profundas de nuestra fe. Por ejemplo, meditando en un simple concepto de la santidad o del gozo, eso puede permitir a Dios enseñarnos mucho más de lo que podemos aprender a través de una exégesis normal. Por supuesto, no estoy diciendo que la exégesis sea mala, no, sino que cuando tenemos una meditación profunda de la santidad o del gozo del Señor, nosotros podemos aprender mucho más. Recuerde que la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces vengo yo y empiezo a meditar y empiezo a preguntarme, Señor, ¿y cómo puedo yo ver ese gozo en ti? Porque si ese gozo tuyo es mi fortaleza, entonces definitivamente yo quiero que tú te sientas gozoso, que tú te sientas bien, o sea, que tú sientas gozo de mí, porque entonces eso es mi fortaleza. Entonces cuando yo medito en esa palabra, cuando yo medito en ese pasaje de las Escrituras y hago una mini exégesis de esto, entonces yo medito en ello y empiezo a decir, bueno, Señor, si con verte feliz, con que tú te sientas gozoso, yo soy fuerte, entonces yo necesito que tú te sientas bien. Y como les dije anteriormente, no quiere decir que la exégesis no sea útil para el estudio o la reflexión de la palabra de Dios, por el contrario, es una buena herramienta de la hermenéutica y importante para todo cristiano que quiera aprender acerca de Dios. Yo no digo que eso no sea bueno, no estoy hablando mal de la exégesis.
Es parte de la hermenéutica, de lo que nosotros aprendemos y estudiamos para poder conocer mucho a Dios. Pero una meditación, por simple que sea, nos puede revelar muchas verdades de Dios. Dios siempre quiere mostrarnos cosas increíbles. Recordemos que Él se revela en lo simple. El Señor se revela en lo simple. No, ¿sabe? El mismo Señor dice que al sabio y al entendido Él los avergonzará. Sino que Él en lo simple, nosotros tenemos que aprender a ser simples, pero en esa simplicidad tiene que ir una honestidad. Tiene que ser con un corazón receptivo y perceptivo de lo que estamos leyendo y de lo que Dios quiere decirnos. En el Salmo 119, 27, dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 27, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Mira lo que dice el salmista. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. ¿Esa es una meditación? ¿Esa es una exégesis honesta, pura, real? Insisto, no digo que sea malo hacer una exégesis como estudio de hermenéutica. No. Porque eso es bueno, es bonito, es agradable, a mí me gusta. Pero esa humilde percepción con toda la honestidad de nuestro corazón, es algo que Dios nos revela cosas maravillosas. Por eso Él dice, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Entonces, ¿qué es lo que... A mí, yo no sé, pero me agrada mucho cuando la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios, yo tengo que ponerme a pensar, a mí me gustaría ser como David. Si David es un hombre conforme al corazón de Dios, me gustaría ser como David. Entonces yo ¿qué tengo que hacer? Empiezo a meditar en la palabra de Dios y empiezo a buscar lo que David hacía. Y cuando vemos a David, que no era un tipo súper intelectual, sino que era un tipo con un corazón increíblemente temeroso de Dios. Recuerden, la Biblia lo dice en el proverbio, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es el principio de la sabiduría. Y ojo con lo que le voy a decir, la sabiduría no es igual que el entendimiento o el conocimiento. El mundo nos da conocimiento, pero la sabiduría viene de Dios. Entonces, son dos cosas muy diferentes. No quiere decir que usted puede llegar a tener un coeficiente intelectual superior. No, eso es válido, pues, porque usted ha estudiado, se ha preparado, pero la sabiduría es completamente distinta y viene de Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar en la Biblia, nos damos cuenta que Salomón no pasó por ninguna universidad. Salomón no pasó por ningún instituto, ni ninguna escuela bíblica. Pero la Biblia dice que ha sido el hombre más sabio sobre la tierra. O sea, porque la sabiduría fue Dios el que se la dio. Entonces, nosotros tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría. ¿Pero cómo? Por medio de la meditación de su palabra. La palabra de Dios nos capacita. El propósito de la meditación es capacitarnos a escuchar a Dios claramente. Y cuando decimos escuchar a Dios claramente, es entender lo que le está diciendo. Yo recuerdo que en las Escrituras, la Biblia nos indica que cuando el pueblo de Dios algunos empezaron a criticar y a murmurar, ¿cómo es posible que solamente Moisés venga y nos dé directrices si nosotros también somos del pueblo de Dios? ¿Por qué Dios no nos habla a nosotros? ¿Por qué solo le quiere hablar o lo hace por medio de Moisés? ¿No será que Moisés nos está dando cuento? Y entonces el Señor le dijo, bueno, diles que vengan, voy a hablar con ellos. Pero que no pasen de tal lugar porque se pueden morir. Imagínense estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y un montón de pecadores y todavía haciendo murmuraciones y diciendo cosas que no tienen nada que decir en contra del siervo de Dios. Y cuando el Señor, ellos empezaron a acercarse al Sinaí, y el Sinaí empezó a temblar porque la presencia de Dios estaba ahí. Entonces ellos tuvieron miedo y le dijeron a Moisés, mejor habla tú con él, porque nos va a matar. Entonces, ¿por qué no podía haber esa buena relación también entre el pueblo? Ellos estaban en lo cierto, podía existir. Es más, Dios quiere que así sea. Porque no se trata solo de que, sí, yo quiero que el pastor venga y que me haga entender esto. No, yo le puedo explicar a usted y el Señor me revela cosas a mí.
El Señor le revela cosas a otros escritores. A mí me gusta leer libros de escritores que han sido de mucha bendición para mi vida y me han ayudado en el ministerio. Pero Dios quiere hablar con todos nosotros, pero nosotros no tenemos el tiempo para meditar en su palabra porque estamos muy ocupados. Podemos perdernos el partido del Barça y el Real Madrid, o si nos ponemos a leer la Biblia, pues se nos va el capítulo de la flor de Guadalupe o la rosa de Guadalupe. Y entonces no tenemos tiempo para meditar en la palabra de Dios. Hay algo bien importante que tenemos que hacer. Recuerda que para encontrar nuestro propósito, nosotros no lo encontramos leyendo libros de autoayuda o viendo programas de National Geographic. No estoy en contra de ellos tampoco. Sino que lo vamos a entender meditando en la palabra de nuestro Creador. Porque solo el que me hizo sabe por qué y para qué me hizo. Porque Él sabe por qué me dio las características que me dio para hacer lo que estoy haciendo. Recuerda que la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sabe? Algunos utilizan este pasaje de las Escrituras para decir que muchos son los llamados, pero pocos son los que se van a salvar. Y eso no es cierto. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que muchos son los llamados y pocos los escogidos para un propósito específico. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Entonces nosotros tenemos que meditar, es escuchar, sentir, poner atención a la vida y a la luz de Cristo. Mire, cuando nosotros hablamos a veces de escuchar, yo no sé si a usted le ha pasado, está hablando con alguna persona y usted estaba de hablarle y la persona la está oyendo, no la está escuchando. Hasta que usted le dice, hey, te estoy hablando, ay sí, perdón, ¿qué me estabas diciendo? Entonces, una cosa es oír, otra cosa es poner atención a lo que le estoy diciendo. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Porque algunos decimos, sí, yo hablé con el Señor, oré y hablé con Dios. Pero usted habló con Dios, pero ¿será que puso atención a Dios, lo que Dios le estaba diciendo o lo que Dios estaba respondiendo? Mire, mi hermano, es caracterizado más por el conocer la vida a la luz de Cristo, es caracterizado más por la reflexión que por el estudio. Más que por escuchar que por pensar, más por soltar que por tomar. Es tomarnos un momento a solas, en total concentración de nuestra mente, enfocándola en Dios. Por eso dice la Biblia en el libro de Romanos, traigan sus cuerpos como sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Ese es su culto racional. Oiga eso. Ese es el verdadero culto racional. Pero nosotros a veces vamos a la iglesia, pero como dicen, como dice la iglesia tradicional, ¿va? Solo es una misa de cuerpo presente, porque la mente, el alma y el espíritu es por donde andarán. Entonces no, tenemos que traer nuestra mente cautiva a los pensamientos de Dios. Meditar cuando se está hablando, cuando el pastor está hablando o cuando alguien está dando una palabra, uno tiene que enfocarse. Eso es meditar. Entonces la persona está predicando, la persona está hablando, da una cita bíblica y de repente, el Señor nos da un rema, nos da una señal, nos da algo en el corazón y decimos, wow, eso es lo que yo estaba esperando escuchar. Pero porque le estoy poniendo atención, estoy trayendo mi mente cautiva, estoy trayendo mi cuerpo, mi mente y mi alma como sacrificio santo, vivo y agradable. Ese es el culto racional. Nosotros tenemos que enfocarnos en el momento que estamos oyendo la palabra, y espero que ahora que lo hacemos pues digitalmente, usted no vaya a hacer, está comiendo y sí, ahí estoy oyendo al pastor, pero aquí espérate, me voy a comer frijoles, no se me van a enfriar y la crema se me va a derretir ahí, el queso se va a caer por allá. No, deje su queso y su crema y su comidita ahí, o espero que haya comido antes y póngale atención a lo que Dios está diciendo. Eso es meditar en lo que Dios nos quiere decir. Y eso es lo que nosotros tenemos que, es sentir su voz en nuestro interior. O sea, meditar, dándole respuesta a nuestras interrogantes y a nuestras necesidades espirituales. Es una conexión entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo de Dios. Eso es meditar. Eso es ponernos en contacto, de acuerdo, y tocarnos y decirle, Señor, ¿estás aquí? A través de la meditación, mi hermano, nosotros le prestamos
mucha más atención a lo que nos acontece en la vida. Mientras que el mundo vive un desorden y un caos total, donde el activismo, el consumismo, la tecnología a través de las redes sociales nos roban la unidad familiar y nos privan de momentos especiales, es ahí donde la meditación es un oasis en medio de un desierto que nos ahoga, nos aísla, nos agobia y nos encierra. Entonces nosotros meditamos en la palabra y dejamos que el mundo ruede lo que está pasando. Entonces cuando nosotros meditamos en la palabra, estamos haciendo un contacto directo con Dios, nos estamos metiendo en su dimensión. Recuerden que nosotros vivimos el Mahanaim, o sea, los dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Nosotros lo vivimos, pero ¿por qué no lo vemos? Porque estamos muy afanados en nuestras cosas. Y por eso el Señor siempre les decía a los discípulos, no se afanen en qué van a comer mañana, o qué se van a poner, o qué van a vestir. No se afanen, porque el afán nos roba esa tranquilidad y ese deseo, o no nos deja concentrarnos en lo que Dios quiere decirnos. Entonces, la meditación tiene como objetivo la paz interior. Ahorita estamos en una situación difícil. Wow, estamos en cuarentena, estamos en toque de queda en Guatemala, por ejemplo, y ya el fin de semana es encierro total a partir del viernes hasta el lunes. Entonces tenemos tiempo suficiente para que mientras el mundo ordena sus ideas y lo que está haciendo, o los gobiernos, nosotros tenemos nuestro mundo que ordenar. Recuerde que hay un dicho desgastado que dice que cada cabeza es un mundo. Y es cierto. Nosotros tenemos un microcosmos en nuestra mente que tenemos que aprender a sobrellevar y a trabajar bien por medio de la meditación, especialmente, como le digo, en la palabra de Dios y lo que Dios está diciendo. Tal vez en este momento nos sentimos atribulados por algún problema, alguna dificultad económica, una enfermedad incurable, problemas de la familia, en el trabajo, en nuestros estudios, no digamos la pandemia que tenemos encima. Pero en medio de ese mare magnum de cosas y ese caos, porque hay un caos. Miren, ahorita tenemos un caos por la pandemia, pero antes de la pandemia teníamos, yo espero que cambie, teníamos un caos social. Porque el mundo hace lo que se le da la gana. El hombre hace lo que se le da la gana. En las familias, los hijos hacen lo que se les dé la gana. Entonces ya no hay aquella unión familiar, y por eso me gusta lo que dice la Biblia cuando dice que al final de los tiempos el Señor enviaría el espíritu de Elías, que volvería el amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Porque ahora esto es un desorden. Entonces ahora viene el coronavirus y ¡pum!, encierra a las familias. Como que el Señor diciendo, bueno, ya dejen de andar cada quien por su lado, siéntense a comer, platiquen, pónganse de acuerdo, son familia, ustedes son la base de la sociedad. Queremos una mejor sociedad, tengamos una buena familia, entonces vamos a tener buena sociedad. Pero ¿por qué tenemos una sociedad descompuesta y en caos? Porque tenemos familias desintegradas, padres irresponsables, que dejan mujeres embarazadas con hijos, y después la mujer no puede atenderlo, los dejan tirados por ahí, y los hijos terminan sin saber en dónde. Y entonces tenemos un desorden. Somos nosotros de esta generación la que debe atender la próxima generación. Siempre se dice, es que los niños son el futuro de nuestro país, en este caso de Guatemala. Eso no es cierto. Los niños son, los niños son el futuro. Sí, pero yo diría que los niños son el presente. Porque si no hacemos nada hoy, entonces no va a haber futuro. Entonces meditemos en lo que Dios quiere. Dios le pone un énfasis en la familia o en el matrimonio, que es específico. Siempre. Mire, me encanta cómo Dios hace todo y ve al matrimonio, porque como les he dicho en múltiples ocasiones, en la escuela nosotros aprendemos que la familia es la base de la sociedad. Pero la verdad es que la base de la sociedad, el verdadero pilar de la sociedad, es el matrimonio. La institución del matrimonio
es realmente el pilar de la sociedad. Y por eso es que el diablo quiere destruir matrimonios para descomponer sociedades. Y eso es lo que está haciendo. Para Dios es sumamente importante. Recuerde que Dios lo empezó todo en el Génesis, ¿cómo? Con un matrimonio, Adán y Eva. Cuando Jesús se hizo hombre, vino al mundo, y su primer milagro lo hizo ¿en dónde? En un matrimonio, en las bodas de Canaán. Y cuando todo termine, ¿qué va a pasar? Que va a haber otro matrimonio, las bodas del Cordero. Eso es importantísimo. Pero eso lo vamos a saber si meditamos en la palabra de Dios, si estamos entendiendo el propósito de Dios, si estamos poniéndole atención a lo que la Biblia nos está diciendo. Solamente de esa manera nosotros podemos entenderlo. Mire, ahí está la respuesta a todas nuestras necesidades. Es un tiempo de sensibilización espiritual que traiga consuelo. Eso es la meditación. Yo quiero que veamos este pasaje de las Escrituras muy precioso que está en el Salmo 1, versículo 1 al 3. Y veámoslo aquí. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Aquí está la palabra otra vez, medita. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prosperará. Mire eso, hermano. Yo no soy de las personas que les gusta hablar de la doctrina de la prosperidad. No, yo estoy en contra de eso. No creo en eso. Esa es una de las mentiras del siglo XXI dentro de la iglesia. Porque no es la doctrina de la prosperidad, sino que, oiga, lo que dice este pasaje en las Escrituras. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en las sillas de los escarnecedores. Miren lo que está diciendo primero. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Oiga, hasta en el tercer versículo dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no se marchita. Y en todo lo que hace, prosperará. ¿Eso qué dice? Recuerda que la misma Biblia lo dice. Busquen primero el camino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Pero la doctrina de la prosperidad hoy lo que anda haciendo es buscando primero los milagros, el dinero, la bendición, diciéndole que usted va a tener mucho dinero, diciéndole que usted va a ser muy próspero, diciéndole, si esto no es el tiempo de estar buscando prosperidad, es el tiempo de estar buscando el camino de Dios y su justicia. Y lo que nosotros necesitamos, el Señor lo va a añadir. Recuerde que la Biblia dice que Él conoce de lo que nosotros tenemos necesidad antes que se lo digamos. Entonces no tengo por qué estar buscando las añadiduras, sino que yo camino. Como dice Deuteronomio 28, ¿eh? Si oyes atentamente la voz del Señor, tu Dios, para poner por obra todo lo que yo te mando, vendrán las bendiciones y te alcanzarán. Oiga eso. Las bendiciones no hay que andarlas buscando. Ellas van a llegar. Entonces yo no sé por qué hoy tanto se habla de la doctrina de la prosperidad. Si no es la bendición, hay que ir a buscarla. No hay que andarla. ¿Dónde está la bendición? Allá. No. Sino si pones atención a las palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, vendrán las bendiciones y te alcanzarán. Es que hay que meditar en la palabra, ¿no? El Señor Jesús dijo, escudriñen las Escrituras y nadie los va a engañar. El problema es ese, que no leemos la Biblia. Vamos a una iglesia, nos hablan bonito, a una iglesia muy bonita porque tiene terciopelo, es de vidrio y tiene piso de madera tipo traído de las zonas más maravillosas del África. No, eso no es. Eso es lo que nosotros, por eso tenemos que meditar en la palabra. Y recuerde, la palabra y la prédica no es para alegrar a las personas. Es para transformar a las personas.
Si usted hace de la meditación parte de su vida, tenga por seguro que no cualquier problema lo va a derribar. Su vida será próspera espiritualmente y sus cargas disminuirán, porque estamos meditando en la palabra de Dios. Entonces sabemos que nuestra vida está en la mano de Dios. Y sabemos que cualquier cosa que venga, Él es el que la pelea. Me gusta lo que el Señor dice. Estén quietos y vean que yo soy Jehová su Dios. Ahora, ¿qué significa ese estar quietos? O sea, no nos impacientemos. Sí, pero es que, mire, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Usted sabe que como ahora todo es instantáneo, ahora hay café instantáneo, quiere un cafecito, solo le echa agua caliente, le pone una bolsita de saber qué cosa y azúcar, ya, estuvo el café. Va uno a un restaurante de comida rápida, pide, por favor, rápido, ya usted va, ya, lo pagó ahí en la caja, y cuando pasa por la otra ventanilla ya está una mano así con la bolsa, esperándola para que usted se la lleve. Y entonces nosotros creemos que Dios es así. Señor, tú sabes que yo tengo necesidad de esto, y estamos esperando a ver a qué horas cae lo que le pedimos. No, si Dios Dios no trabaja en McDonald's. Tampoco tengo nada contra McDonald's, por favor. Mis hermanos que trabajan en McDonald's, que el Señor me los bendiga y gracias porque tengan trabajo. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que, la pregunta es, ahora, ¿está bien? Eso es maravilloso, yo creo que me gusta lo que está diciendo este hermano de la meditación y creo que voy a empezar a poner en práctica eso porque sí tiene mucho sentido. Recuerdo lo que dice el primer pasaje de las Escrituras que estábamos leyendo. Si alguna virtud tiene lo que estás hablando, en eso mediten. Pues si todo lo que yo he estado hablando ahorita tiene alguna virtud para usted, entonces meditemos. Ahora, si le parece, si le importa un pepino lo que yo estoy diciendo, entonces no mediten nada, pues solamente escuche y diga que bueno, sí, está bien. Pero, ok, vamos a meditar en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Perdone, mi hermano, ¿será que usted sería tan amable de decirnos o darnos unos tips para poder, porque yo quiero meditar, pues? Bueno, pues sí, yo le quiero dar unos tips. Unos simples tips pequeñitos. Porque no es un estudio exegético de la palabra, sino que es algo simple, pero bonito. ¿Cómo podemos ejercitarnos espiritualmente meditando? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tome un simple concepto bíblico o un verso, cualquiera. Léalo varias veces. Repítalo en su mente. Pregúntese a usted mismo qué puede significar. Pregúntele a Dios qué significa un versículo de la Biblia. Yo a veces estoy leyendo un versículo de la Biblia y de repente digo, aquí está mi tema para el miércoles. Aquí está mi tema para el domingo. En ese versículo de la Biblia ahí está lo que Dios quiere que yo entienda. Y le digo, Señor, ahora dime qué significa esto. ¿Qué es esto para poderlo ayudar? Entonces, meditemos en ese verso o el concepto de ese verso. Recuerde que también el texto no es pretexto. Hay que leer el contexto para ver de qué significa esto. Entonces pongamos la atención a ese pasaje y meditemos. Mire, meditemos en un pasaje lo que el Señor dice. Por eso yo digo, cuando Dios dice algo, nosotros tenemos que meditar. Meditemos por qué lo dice, a quién se lo dice, quién lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice y en qué tiempo lo dice. Y entonces después lo actualizamos. Y eso nos va a dar a nosotros una idea y decimos, ay Señor, si esto cabe en mi vida y cabe en el escenario en el que estoy viviendo ahora, entonces esa meditación puede durar el tiempo que usted desee. Porque si usted es de aquellos que lee una cita, ya me dio sueño, mejor voy a ver mi Facebook. Ya me cansé. Entonces no, la meditación puede durar el tiempo que usted desee. Tomemos tiempo para exaltar a Dios, para orar, para agradecer a Dios por las respuestas recibidas, por esa meditación que Dios nos da. Es tiempo sumamente importante en nuestra vida. Miren, el tiempo que nosotros meditemos en un pasaje de las Escrituras es sumamente importante para su vida,
para mi vida, no para la vida del vecino, es para mi vida. Por eso yo tengo que ponerle toda la atención del caso, porque me estoy jugando mi proyecto de vida eterna. Esto no es un jueguito, no es un vamos a ver qué voy a hacer dentro de 5 años. Hagámoslo parte de nuestra vida. No importa en la situación que nos encontremos, el Señor está presto a ayudarnos en cualquier situación. Que tenemos una pandemia y un coronavirus y que mire que está matando no sé cuánto y qué vamos a hacer, y nos enloquecemos y empezamos a ver las noticias y empezamos a tener miedo, y pues ese coronavirus viene, anda en el aire, cae del cielo, me cae en la cabeza, me lo chupo y me muero. No, ya se murió. Sino que lo que nosotros tenemos que meditar es, Señor, en tus manos estoy. Mire, este David es tremendo, hermano. Este David es mi respeto. Para que el Señor haya dicho que era un hombre conforme a su corazón, yo le sigo la pista a ese David. Porque, mire, él en todo meditaba. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Mire, ¿cuál es el problema? Entonces, David estaba en una situación complicada, pero él estaba siempre confiando en Dios. Saúl lo andaba haciendo para matarlo con todo ese ejército, y él, ¿qué estaba haciendo? ¿Y él qué hacía? Se ponía a cantar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Imagínense que en este momentito entramos a un toque de queda y ay Dios mío, ¿y qué hago? No hay nada que comer. El Señor, eso se pone a cantar al Señor, es mi pastor. Cuando usted siente le van a llevar su pedazo de carne asada. Yo se lo digo por ejemplo vivido en mí mismo, por testimonio mío. Para una Semana Santa yo estaba ahí, ay Dios. Me recuerdo a mi mamá cómo me regalaba ese fiambre, cómo me gustaba. Platicando estaba con mi esposa cuando, hermana Ethel, una hermana de ahí de San Jacinto, mire, aquí le traigan un poco de esa cosa que se me olvidó el nombre. Entonces yo me quedé así. Oh. Hermanos, meditemos en la palabra de Dios. No nos ahoguemos en un vaso de agua. Hay un coronavirus. Está bien. Es más, Dios lo permitió. ¿Para qué nos vamos a hacer bolas? Dios lo permitió porque Dios quiere sacar algo bueno de todo esto. Así de que mi hermano, mi amigo que nos ve, mis hermanos amados que nos miran de todas partes, quiero decirles, meditemos en la palabra de Dios. Meditemos. Porque cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, lo entendemos a Él. Entonces nos va a decir, hijo, yo permití ese coronavirus. Lo que pasa es que es por esta y esta razón. O sea, no te aferres a la vida. Porque nosotros nos aferramos a la vida. Y queremos estar siempre ahí, y tronándonos los dedos. Y yo quiero, pero no, yo quiero vivir más porque quiero seguir disfrutando. Y el otro año quiero ir a Chetulul. Y quiero ir a Panajachel. Porque no le voy a decir que voy a ir a Orlando, a Florida, porque solo Dios sabe. Pero no, hermano, ¿para qué me voy a poner a pensar en eso? Lo que yo debo ponerme a pensar es, Señor, ¿dónde voy a pasar mi eternidad? Eso sí tiene que ponerme a mí a qué pensar. ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Mire, yo lo he dicho siempre, solo hay 2 días importantes en nuestra vida. El hoy y la eternidad. El ayer ya no existe y el mañana, quién sabe. Lo que estoy haciendo ahorita es lo que cuenta. Yo no puedo hacer planes para mañana. Si el Señor viene hoy, ¿qué pasa? Y quiero decirle algo. Lo que espera, según las profecías, lo que viene es el rapto.
Y después del rapto viene todo lo que ustedes han oído y han visto, el nuevo orden mundial y toda la maramaña de situaciones que se dan. Los que están creyendo que los que se creen dueños del mundo y no son dueños de nada. Esa gente, esos millonarios que son tan pobres, pero tan pobres que lo único que tienen es dinero, no tienen ni idea de qué es lo que va a pasar. No tienen pero ni idea de qué están haciendo. Lo que tiene que preocuparnos es nuestra eternidad. En el mundo, esos grandes, portentosos, poderosos millonarios del mundo buscan la manera de adueñarse del mundo y se van a adueñar del mundo. Se van a adueñar del mundo. ¿Pero sabe cuánto tiempo nada más? 3 años y medio. Entonces yo ya sé de cuánto tiempo se van a adueñar. 3 años y medio nada más. Aunque hagan lo que hagan, meditemos en la palabra de Dios y el mismo Señor ya nos lo ha dicho ahí. No se preocupen. Ellos se van a adueñar 3 años y medio y después yo se los quito todo y se lo doy a mis hijos. Eso es meditar en la palabra de Dios, entender, conocer el plan de Dios, conocer el corazón de Dios, conocer su proyecto de Dios. Mire, hermano, Dios tiene un proyecto universal de la eternidad a la eternidad. Por eso dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Sin Él está todo. Mi vida está puesta en Él. El salmista David ponía su vida en Él y en todo momento le cantaba esos salmos, hermano, que tocaban el corazón de Dios. Cuando Él se ponía solito allá, se iba a cuidar las ovejas allá, Él solito cantando, hablándole a Dios, exaltando, alabándolo. Hermano, por el amor de Dios, mire, eso es maravilloso. Miren, que usted lo haga, que nosotros lo hagamos, poder cantar, ir ahí, tener un soliloquio ahí cada vez que vamos en el carro, hablando solitos ahí. Señor, qué maravilloso eres tú. Y Dios haciendo. Mientras usted está adorando, mientras usted está alabando, mientras usted está cantándole a Dios, y aunque nos llamen locos, mire, Dios está obrando, Dios está haciendo. Recuerde que Él hizo lo visible de lo invisible. Lo que usted todavía ni siquiera se imagina, Él ya lo tiene proyectado. Por eso hoy quiero que oremos. Quiero orar por todos y decirle: Señor, queremos meditar en tu palabra. Queremos conocerte de extremo a extremo. Lo que tú dejaste, mire, existe, a Dios no lo podemos analizar, ni tampoco lo podemos estudiar. La teología lo que estudia es la palabra. Estudio de la palabra. No es a Dios. Es el estudio de la palabra de Dios, lo que dejó escrito Dios. A Dios no lo estudiamos. Pero cuando meditamos en esos textos bíblicos y conectamos nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, entonces conoceremos las verdades de Dios y sus profundidades, como dice el salmista David. Yo lo invito a que seamos asiduos lectores, que abramos nuestro corazón y meditemos en su palabra, y ahí verá lo que Dios dice. Usted va a escuchar unas cosas increíblemente maravillosas, cosas que oído nunca escuchó ni ojo vio, dice. Veremos a los que aman a Dios. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que nos escuchan. A ti, amigo, te digo: abre tu corazón a Jesús. Es la única manera de salvarnos. Estamos viviendo los postreros días. Mire, la NASA acaba de decir que el sol se va a oscurecer. Tenemos las pandemias, tenemos los terremotos. Todo eso está escrito en la Biblia. La NASA dice que el sol se va a oscurecer y ya lo publicaron. En Nat Geo ya publicaron esas cosas. Lo publicaron en sus páginas de la NASA.
Y alguien me preguntó, ¿y eso será cierto? Sí, cierto. La Biblia lo dice, en el libro de Mateo, que el sol se oscurecerá. Pero eso será después que nos hayamos ido. Por eso es el momento de meditar en la palabra, conocer a Dios por medio de su palabra, entregarle nuestra vida a Dios. Y entonces cuando Él venga nos lleve, y después de que el Espíritu sea quitado de la tierra y la iglesia sea arrebatada de la tierra, entonces vendrá la ira de Dios sobre esta tierra. Y aquellos que endurecieron su corazón, aquellos que pensaron y creyeron ser los dueños del mundo, se darán cuenta que no son absolutamente nada. Por eso dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que los reyes de la tierra dirán: piedras caigan sobre nosotros, porque la ira del Cordero ha llegado. Alabado y bendito sea el nombre de Jesucristo, exaltado, soberano y omnipotente Dios, que gobierna y que tiene todo bajo su control. En su mano está su proyecto, un proyecto divino en el cual usted y yo estamos inmersos. Por eso necesitamos meditar en su palabra, ponernos en sus manos y pase lo que pase, confiar plenamente en nuestro Dios. Gracias, Padre, te doy por la vida de cada uno. Bendícenos, guárdanos, líbranos del lazo del cazador, de la peste destructora, Señor, y cúbrenos con tus alas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, mis amigos que hoy nos están, a nuestros hermanos de lejos, que bendito sea Dios, podemos llegar hasta sus hogares por medio de estas transmisiones. Que Dios nos los bendiga y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Benditos de mi Padre, pasen una muy linda y bendecida noche. Amén. Bendiciones.